Hola de nuevo, soy Cristina Triana y este es un nuevo capítulo del podcast de Social Investor. Me escucha gracias a la realización de J de los Coros. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta mucho y que lo estamos viendo cada vez más y que probablemente en los próximos años nos afecte mucho, que es la invisibilidad corporativa en algunos casos. Muchas veces lo hemos visto en las cotizadas porque muchas no tienen análisis fundamental, que las siga, precios objetivos como tienen otros grandes valores, pero ahora todavía se les añade un reto más porque somos invisibles en Rating ESG. Entonces, en este entorno de falta de visibilidad también surgen oportunidades. Está con nosotros Antonio Madera, que es responsable de Rating Soberanos e Instituciones Financieras y ESG de EtiFinance. Buenos días, muchas gracias. Que surge además de una oportunidad porque acabáis de nacer de la integración de Assessor y de Cubalio y justo uno de esos puntos de partida es dar visibilidad a la ESG, no solo del IBEX, que hoy lo vemos, sino de todo ese mundo que está perdido, que son las empresas medianas, pequeñas, que cada vez además lo necesitan porque también tienen que vender su propia historia y los inversores se lo están demandando. ¿Quién lo pide más, empresas o inversores? Pues mira, bueno, lo primero de todo, presentarnos rápidamente. Assessor llevamos ya casi 12 años analizando desde el punto de vista del riesgo de crédito a las empresas. Nos hemos integrado hace poquito en el grupo Cubalio y hemos creado un gigante de los ratings de sostenibilidad, pero integrados dentro del rating de crédito, que es EtiFinance. Y respondiendo a tu pregunta, pues a mí me gusta decir que los dos. Quiero decir, parece muy, café para todos, ¿no? Pero exactamente lo piden los dos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los inversores tienen el foco muy puesto en la inversión, no solo en elegir inversiones, no solo teniendo en cuenta el rédito financiero, ¿no? Damos por hecho recuperar tu inversión, sino que también los inversores han dado un paso más allá del modelo del shareholder, es decir, el modelo basado en el accionista, al modelo stakeholder, es decir, modelo basado en tener en cuenta a todos los usuarios interesados de la actividad de la empresa, ¿no? Entonces, el mercado está muy interesado en conocer cuán sostenible es la actividad de una determinada empresa y sobre todo cuán sostenible es la actividad a la que están canalizando sus recursos financieros, ¿no? Entonces, en este entramado, el mercado, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con que hay mucha información de diversas fuentes que muchas veces es muy difícil de poder analizar. O incluso faltan profesionales que tengan un bagaje, como desde el punto de vista financiero, pues es relativamente fácil encontrar profesionales cualificados que sepan analizar las cuentas anuales de una empresa, pero desde el punto de vista del medio ambiente, de la sostenibilidad, que no solamente es medio ambiente, es sociedad y gobernanza, pues es cierto que no hay tantos profesionales. Eso unido a esa falta de información y falta de reportes, estoy abriendo muchos melones y soy consciente. Al final, el inversor necesita algún faro de guía y es ahí donde demanda pues, precisamente la opinión de un experto independiente. Es el papel que tenemos nosotros, en las agencias de rating. Y si quieres el otro lado que te decía, la empresa es consciente que necesita pues, decirle al mercado quién es, no solo en términos financieros, que hasta ahora lo decía, sino también decir, oye, aquí estoy yo desde un punto de vista de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Y son los primeros interesados. Es una demanda además que te está teniendo un boom, que probablemente muchas empresas no contaban con ello exactamente hace 24 meses. Nosotros nacimos en noviembre de 2020 y era una cosa novedosa y hoy es una cosa que ya te aparece en todas las presentaciones de inversores, Ratings ESG. Pero hoy, por ejemplo, la familia de Rating ESG, si empiezas a ver las grandes calificadoras que existen, se quedan muy arriba. Y hay grandes historias o hay empresas que están haciendo trabajo también en las medianas que no tienen esos rating. Vosotros nacéis también para cubrir, digamos, para dar ese servicio, ¿no? Esa parte que no existe y además también entiendo que a futuro, si realmente existe un informe de sostenibilidad conjunto, como está trabajando la Unión Europea, debería ser más fácil una comparabilidad. Sí. ¿Va a ser imprescindible tener un rating ESG una vez te pongas un pie en el mercado? O incluso si eres una gran empresa y no estás en el mercado, pero tienes financiación o tienes algún otro tipo de inversores. Pues mira,
Nosotros, como bien dices, nosotros cubrimos todo el abanico de empresas, pero es cierto que hay un abanico que es el middle market y la pequeña empresa, que ciertamente no está cubierto por otras grandes emisoras de calificaciones. Por supuesto que es nuestro foco, pero sin perder de vista a los demás, porque uno de los grandes aportes que ha tenido la integración con el grupo Key Value, precisamente, es que nosotros traemos ya de fábrica me refiero, internamente de nuestra casa, una gran base de datos construida con información no financiera de empresas de diversos tamaños, no solo de grandes empresas, sino de más tamaños, y tanto medianitas como más pequeñas. Y toda esa base de datos, hay presencias españolas, hay empresas francesas, alemanas, es decir, una base de datos muy amplia. Está construida precisamente también, aparte de información no financiera pública, con encuestas que se les hace precisamente a las diferentes empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué las empresas necesitan tener esta calificación o al menos dar esa información? Es decir, oye, alguna empresa puede plantearse, yo no voy a emitir en mercado, ¿para qué necesito un rating de sostenibilidad, ¿no? Pues a esa pregunta, que sería muy interesante, habría que responderle es que en un horizonte muy cercano de tiempo, cualquier financiador va a necesitar conocer la exposición ESG de su cartera de inversión crediticia. Y me estoy poniendo precisamente en el universo de la financiación bancaria. En definitiva, han de conocer de alguna forma cuál es la exposición, realmente cuál es tu situación desde el punto de vista del análisis ESG. Una calificación ESG pues facilita muchísimo el trabajo, porque al final, ¿cuál es el punto fuerte de una calificación? Pues que te permite hacer la comparabilidad que comentabas antes. Es decir, nosotros como agencia de rating registrada en la ESMA, tenemos para nuestras calificaciones de créditos, tenemos unas metodologías públicas registradas y tenemos unas formas de elaborar esos análisis. Pues lo mismo es desde el punto de vista financiero. Y de hecho nosotros damos un pasito más, y es que estas calificaciones ESG al mismo tiempo se integran dentro del del rating de crédito. Es decir, es un punto más a tener en cuenta dentro de nuestro análisis completo de una empresa. O sea, vuestro trabajo no será dar calificaciones ESG solo, sino dar calificaciones ESG integradas en crédito, ¿o tendréis las dos? Las dos, formarán parte de las dos. ¿Y cuáles son vuestros primeros objetivos en España? Por ejemplo, empresas objetivos. Si me puedes dar algún nombre bien, pero si no entenderé un poco. Como nombre no puedo, así sí. ¿En qué objetivos o con quiénes estáis empezando a trabajar? Y no sé, esos primeros ratings, ¿cuándo los podremos ver? Pues mira, nosotros estamos trabajando sobre todo con empresas del middle market, empresas que realizan emisiones, y también empresas que sin realizar emisiones están teniendo fuentes de financiación o están obteniendo recursos, por ejemplo, de grandes aseguradoras o de compañías internacionales que les exigen pues, conocer el desempeño que están teniendo en materia de sostenibilidad. Entonces, nuestro foco, insisto, es amplio porque nosotros también damos Compare Opinions, emitimos esos ratings de sostenibilidad que te comentaba. Entonces, tanto trabajamos con proyectos, hemos tenido Project Finance asociados a emisiones de bonos, hemos tenido también empresas un poquito más grandes, cotizadas también hemos tenido, y ya te digo, cumplimos todo el abanico de empresas. No hay un foco ahora mismo que te pueda decir, no es este, sería todo. Realmente la razón de ser de nuestro grupo es ese middle market que hoy por hoy pues, está menos cubierto. Hay un punto que, claro... Hablábamos un poco antes justo de empezar el podcast sobre la importancia, ¿no? de unir información financiera y ESG, esa integración. Eso nos lo da también los ratings de crédito. Evidentemente, esa suma de las dos cosas hablamos de materialidad, evidentemente es una serie de riesgos en todos los ámbitos que te pueden afectar a tu capacidad de pago. Esa integración de ratings, del rating y la ESG, ¿sí? Es ya indisoluble, es imprescindible, independientemente de que tengas una calificación solo de ESG, pero va a estar dentro de todos los ratings de crédito que vamos a ver. Sí, porque de hecho nosotros, aunque es cierto que el boom del ESG, pues llevamos viéndolo en los años 2018, 2019, es un poco cuando esto ha cobrado más relevancia, que no importancia, porque importancia ha tenido siempre. Nosotros, las agencias de rating y nosotros en particular, el tema de la sostenibilidad se ha tenido siempre en cuenta. Es decir, el buen gobierno corporativo ha sido un pilar básico en cualquier análisis de crédito. Ahora mismo es el pilar G de la gobernanza. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta los canales de transmisión de los riesgos a los que se enfrenta cualquier empresa
a su cuenta de resultados, que son pues eso, que hoy en día le llamamos la materialidad. Es decir, siempre se ha tenido en cuenta. Lo que es cierto, es que no se ha emitido un rating de sostenibilidad como tal. Entonces, eran factores que se tenían en cuenta dentro del análisis. Entonces, por supuesto que cuando se emite una opinión de crédito, el inversor debe de estar tranquilo en el sentido de que todos los riesgos a los que se va a enfrentar esa empresa están analizados y están reflejados al final en la nota, ¿no? Que es lo que al inversor le interesa. Entonces, por supuesto que riesgos de medio ambiente, exposición pues no solo ya al cambio climático, sino a cualquier cambio regulatorio que pueda venir desde el punto de vista medioambiental que te pueda afectar a ti, a tu estructura de costes. Es decir, todos esos riesgos, por supuesto que se están teniendo en cuenta, se tendrán en cuenta y por supuesto han venido para quedarse. A mí me gusta mucho decir que de unos años para acá hemos tenido un cambio de paradigma total. Ya que me enrollo, hace más de 30 años a alguien se le ocurrió que utilizando ratios financieros podía predecir la quiebra de una empresa. Y hoy en día es algo que está a la orden del día, quiero decir, nadie lo duda, ¿no? Pues ahora mismo nos encontramos nuevamente ante el mismo cambio de paradigma. Es decir, necesitamos identificar la materialidad de los riesgos ESG porque afectan al desempeño económico-financiero de una empresa. Y el paquete final será, pues, el paquete final de análisis no solo serán las cuentas anuales, sino que, por supuesto, el reporte de información no financiera que irá integrado dentro del conjunto de información que una empresa tendrá que poner a disposición de sus inversores. ¿Y todo eso dónde se resume? Precisamente en una nota. ¿Y crees que Rusia ha sido un detonante para que nos replanteemos ese cambio de paradigma? Bueno, tú también llevas toda la parte de rating soberano. Sí. ¿Y estaban suficientemente valorados el riesgo de gobernanza en Rusia o realmente no? ¿Es una lección al final que tenemos que ir aprendiendo un poco sobre la marcha? Pues mira, aquí yo creo que podemos hablar dos cosas. Desde el punto de vista del soberano, nosotros, las agencias de rating igualmente, cuando analizamos un soberano, nuestras metodologías se difieren de una metodología de análisis de una empresa, de un proyecto o un banco, en que nosotros distinguimos dos pilares muy grandes, que es la capacidad de pago y la voluntad de pago. Es decir, en el análisis se tienen en cuenta esos dos indicadores. Porque muchas veces nos encontramos con países que puedan presentar unos datos económico-financieros pues, muy robustos, ¿no? Desde el punto de vista, pues un endeudamiento muy bajo, unas grandes posiciones de liquidez, reservas internacionales muy buenas, pero luego, desde el punto de vista de la voluntad de pago, ser países que puedan dejar de pagar voluntariamente el servicio de su deuda y al final el inversor verse abocado a una renegociación, a un arbitraje o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, siempre se ha tenido en cuenta esos riesgos, siempre. Entonces, no considero que el cambio de Rusia, el acontecimiento de Rusia suponga reflejar ahora, tenemos que tener en cuenta la gobernanza, sino, insisto, siempre se ha tenido en cuenta. Otra cosa es que te hace ver que fantasmas del pasado que parecían olvidados pues continúan muy presentes y entonces lo que antiguamente pues era algo que se podía concebir que un país dejara de pagar su deuda pues hoy en día parece algo más cercano. Igualmente hemos visto que el primer pago lo ha atendido ciertamente, entonces ahora viene uno más importante en el mes de abril, veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Y en segundo lugar, lo que te decía del ESG con Rusia es el papel desempeñado por las empresas, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Y eso es lo que nosotros desde EthiFinance, que además forma parte de nuestro lema, denominamos la doble materialidad. Es decir, no es solo tener en cuenta cómo nos afectan los riesgos ESG al desempeño financiero nuestro, de qué empresa me refiero, siendo yo una empresa, ¿no? Sino también es cómo nuestra actividad afecta, ¿no? al entorno. Porque me viene siempre el medio ambiente, pero no, hablamos del entorno, ¿no? Entonces, en un entorno en el que hay que garantizar pues, la libertad de transacciones, la democracia, los principios fundamentales a los que todos estamos acostumbrados, pues las empresas, en cierta forma, han asumido su rol de garantizar esa doble materialidad, pues adoptando situaciones de cierre de tiendas o cualquier otro tipo de acción. Veníamos hablando antes de que hoy un gran operador pues, ha cerrado también sus terminales, ¿no? Es decir, al final lo que hacen en cierta forma es asumir su rol en garantizar pues, que el mundo sea cada vez pues, más humano.
Y desde la otra perspectiva tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Porque al final también nos encontramos, y lo hemos visto, muchos fondos ESG que tenían inversiones en empresas rusas, por ejemplo, con participaciones estatales muy altas, que tenían sus calificaciones y formaban parte de los fondos, independientemente también de que se pudiera invertir o no invertir en deuda rusa, teniendo en cuenta ya las condicionantes que el propio régimen ruso tenía, que eran previas, por supuesto, a la invasión de Ucrania. No sé si desde la industria de los ratings ESG vale la pena o es necesario hacer una reflexión sobre si realmente todas estas cosas se estaban teniendo suficientemente en cuenta, o quizás no solo la capacidad o no de pago, sino si quizás nos estábamos un poco olvidando realmente de a quién estamos calificando muchas veces. Claro, creo que has entrado en un tema súper interesante, es decir, sí que creo que cada vez se estaba teniendo más en cuenta, pero es cierto que al final hay una sombra de fondo que es la falta de armonización, ¿no? Es decir, y aquí ya abrimos nuevamente el melón de la falta de estándares, armonizados me refiero, un único estándar que nos permita conocer. ¿Qué ocurre aquí? Pues que yo sí que creo que se han tenido en cuenta muchos de esos riesgos, pero al final, internamente, quiero decir, cada uno a su forma. Ese es el papel precisamente que se nos queda abierta a las agencias de rating, de armonizar este entramado para que al final pues, haya unos criterios únicos, ¿de acuerdo?, a la hora de valorar pues, esa calificación ESG que se le asigna a cualquier tipo de inversión, en este sentido, a cualquier tipo de subyacente que se haya podido elegir para introducir en ese fondo, ¿no?, para poder invertir en ese fondo. Entonces, muchas veces los métodos internos pues, adolecen precisamente de ese problema, de la falta de comparabilidad, y al final, pues, internamente, pues, puedes llevarte a tomar posiciones que luego pues, tienes que volver a analizar. O sea, que entiendo que desde vuestro punto de vista sería positivo una armonización de los ratings, que haya una normalización, que todos sepamos. Y luego te pregunto sobre el peso de las tres, la E, la S y la G. ¿Lo balanceamos o quizás es que ahora estamos demasiado viendo la E porque ha sido quizás el momento de la transición, y la S y la G, que son muy importantes y claves, van a ganar un poquito de peso, y entonces eso también nos va a hacer reflexionar de otra forma sobre el rating? Muy bueno. Mira, hay un paper del Mint de hace un par de años más o menos en el que hace un estudio de la evolución de los ratings de sostenibilidad y pone sobre la mesa que hay una correlación muy baja entre las diferentes las diferentes calificaciones que asignan las diferentes agencias. Entonces, y una de las críticas precisamente es que se tienen en cuenta los diferentes pilares, pero como si fueran medias aritméticas a veces, ¿no? Y muchas veces también se pierde, conoces la nota final y pierdes cuál es la importancia de cada uno de los pesos dentro de esa calificación, ¿no? Y ese es precisamente uno de los planteamientos que nosotros internamente también analizamos. Tenemos grupos de trabajo analizando la importancia. Esa pregunta es que ha salido internamente también. Entonces, ¿qué es lo que creemos que es el camino correcto? Pues darle a cada factor, o cada pilar concretamente, dentro de cada pilar hay diferentes factores, darle a cada pilar en función de la actividad de la empresa. Quiero decir, habrá empresas que sea muy importante la E por su modelo de negocio, porque tienen unas externalidades negativas pues muy importantes, etc., o están más expuestas a cambios regulatorios, que a lo mejor no tanto la S o la G. Entonces, pues, en función de los diferentes sectores, cada uno de los pilares puede tener un peso diferente. Es cierto que siempre vamos a encontrar algo. Es decir, no va a haber una empresa en la que únicamente le afecte la E y nada la S y nada la G. Es decir, eso partimos de la base en que no es así. Pero sí es cierto que siempre va a haber un factor más importante que los otros. Y eso es precisamente el concepto de la materialidad, que no podemos perder de vista. Entonces, es determinar cuáles de todos ellos son los que más le afecta a la empresa desde el punto de vista del desempeño financiero. Y en nosotros, en mi empresa, me quiero referir de la doble materialidad, que es nuestro lema, insisto, cuáles de esos factores precisamente, la actividad de la empresa, en cuáles de esos tres pilares afecta más, ¿no? Y eso es lo que nosotros identificamos. Entonces, los pesos no serán lineales, seguramente. Pues entonces tendremos que leernos muy a fondo vuestros informes, porque cada empresa será distinta. Muchísimas gracias, Antonio Madera. Muchísima suerte con la nueva aventura en Ecofinance, ya después de consolidaros con Asesor en España, os conocemos muy bien, y en esta aventura europea, pues que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Hasta la próxima. Y a usted lo mismo, pues hasta la próxima. Le espero en el próximo capítulo del podcast de Social Investor. Feliz día, madrugada, noche. Hasta pronto.